Buenas tardes. Os damos la bienvenida a esta jornada organizada por la Comisión de Formación de la Delegación de Marbella, de nuestro Colegio de Abogados. Gracias a los asistentes que estáis aquí presenciales hoy y también saludamos a todos aquellos que nos seguís de la modalidad online. Hemos organizado esta jornada para tratar sobre el Tribunal del Jurado. Desde un punto de vista, lo queremos hacer lo más práctico y accesible para todos. La Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado nos acompaña desde hace casi 3 décadas y hemos visto oportuno realizar este acercamiento a esta gran desconocida para muchos de nosotros. Para ello hemos invitado como ponente, y agradecemos su presencia en el día de hoy, a don Francisco Javier Muriel Navarrete. Javier es compañero, es amigo y es paisano. Los dos somos bastetanos, esa tierra del norte de Granada, tristemente un poco olvidada. Colegiado desde hace 23 años, con una dilatada carrera, especialista, por supuesto, en Derecho Penal. Y a modo de ejemplo, y por nombrar algunos de los asuntos más relevantes y mediáticos a los que ha podido asistir, podemos nombrar el caso Malaya, el plan de los Pantoja en Algeciras o el caso Romanones, considerado el mayor caso de pederastia de la Iglesia española. Además, ha sido ponente invitado por nuestro colegio, por el Cuerpo Nacional de Policía, por la Asociación Española de Psiquiatría Legal y Forense, así como en su máster de la Universidad Complutense. Colaboraciones en la Universidad de Salamanca, columnista del periódico La Opinión de Málaga y asiduo tertuliano radiofónico. Una vez finalice su exposición, daremos un pequeño turno de preguntas y no te voy a robar más tiempo, así que cuando quieras, inicia. Bueno, pues gracias a Víctor, gracias al colegio, por supuesto, gracias a todos los presentes. Yo voy a intentar hacerlo lo más dinámico posible, porque un viernes a la 1 de la tarde creo que todos tenemos el pescado en el horno como mínimo, ¿vale? Entonces vamos a agilizar esto, podéis interrumpirme cuando queráis. Y yo lo que vengo a explicar un poco es mi experiencia, mi humilde experiencia en los jurados en los que he participado, y a partir de ahí pues que cada uno saque sus conclusiones. Como bien ha dicho Víctor, nos centramos como objeto en la Ley Orgánica 595 de 22 de mayo, que es una ley que casi tiene más exposición de motivos que articulado, lo cual de por sí ya nos dice que si necesita tanta justificación, por algo será. Esto responde a un principio constitucional, que es el 125 de la Constitución actual, en la que la Constitución nos dice el ciudadano podrá participar. Ese podrá es muy curioso, porque es como cuando las madres te decían de pequeño, ven que no te voy a pegar. Es decir, te dice la Constitución, tú podrás participar, pero luego el artículo 6 y 7 te dice que es un derecho, deber del ciudadano comparecer y cumplir con su obligación. De hecho, hay una disposición y varios artículos en los que caben multas de hasta 500.000 pesetas si no cumples con tu labor. O sea, eso podrá, lo olvidamos y debería decir, deberá comparecer. Como vemos, a pesar de las mínimas modificaciones que ha sufrido la ley, sigue hablando en pesetas, que esto es otra de las grandes vergüenzas de nuestros legisladores, que a mí me gusta siempre traer a colación, por ejemplo, el artículo 341 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que está vigente. Ese artículo nos dice, por ejemplo, en pleno siglo XXI, que cuando aparece un cadáver indocumentado o no se le puede atribuir de qué persona se trata, este artículo nos dice, no habiendo testigos de conocimiento, si el estado del cadáver lo permitiere, se expondrá al público antes de practicarse la autopsia. Eso lo dice nuestra ley vigente ahora mismo. Entonces no debe extrañarnos que esta ley no hable en pesetas. Efectivamente, como digo, la exposición de motivos es súper larga y sí nos deja claro desde el primer momento que estamos en un procedimiento completamente especial, distinto a los demás que son los habituales. Por ello, la concreción del objeto del juicio, las alegaciones de las partes, el material probatorio a atender, el lenguaje, muy importante, a utilizar, y el contenido mismo de las resoluciones deben variar sustancialmente, porque la ley nos dice que el jurado no debe ser profesional, obviamente, y por encima de todo lo que se prima es el principio de inmediación. Por lo tanto, el legislador ha entendido que por eso
solamente esta ley entiende de determinados delitos, tipo objetivos, que carezcan de excesiva complejidad. Yo, hasta ahora, todos los jurados que he llevado han sido por homicidio o asesinato. Le deseo mucha suerte al que tenga que enfrentarse a un tribunal no profesional, a un jurado, en un tema, por ejemplo, de cohecho pasivo impropio, y que el jurado lo entienda. Por tanto, le decía antes al compañero que es un procedimiento que a mí no me gusta absolutamente nada. Me podéis llamar quisquilloso, pero a mí no me gustaría que el día de mañana me juzgara un TikToker reggaetonero de 18 años, ¿vale? Sin conocimiento ninguno ni de la vida, ni de la experiencia, ni de nada. Por lo tanto, considero que es una ley que a mí personalmente no me gusta a pesar del principio constitucional. También, ¿por qué? Porque, según la memoria estadística a la que yo por lo menos he tenido acceso, del año 2020, del Consejo General del Poder Judicial, basada en la base de datos de CENDOG, estamos hablando que desde el año 96 hasta el 2020, el índice de condena en el Tribunal del Jurado es del 89,7%. Es decir, casi un 90% de las condenas de las sentencias son condenatorias. ¿Y ello por qué? Pues muy fácil, porque el ciudadano de a pie, para empezar, no quiere ser jurado. Cualquiera que esté en su vida normal le dice, no, es que tú has sido seleccionado por arte de magia y tienes que venir aquí a comparecer 2, 3, 4 días de tu vida y tienes que decidir sobre el futuro, la hacienda y la vida de una persona. Y es complicado. También cada uno tiene su sesgo. Un ciudadano normal, a diferencia de un tribunal profesional, ve entrar un tío esposado, custodiado por la policía, en sala, y lo primero que piensa es, algo habrá hecho, porque a mí la policía no me detiene. Ese sesgo es muy difícil de arrancar del jurado y es, para mí, la principal función del letrado de la defensa. He actuado en jurados como acusación particular y como defensa, pero la verdad que la ponencia, por lo menos mi experiencia, la voy a hacer desde el punto de vista de la defensa, ¿de acuerdo? Que creo que es lo que más nos interesa a todos. En este tipo de procedimientos, el papel del magistrado presidente eleva a la máxima expresión la frase de el juez es el policía de estrado. Así como parece que tiene un papel residual, luego iremos viendo que es todo lo contrario. Tiene una actitud muy, muy proactiva y muy importante a lo largo de todo el procedimiento. En teoría, bueno, en teoría no, obviamente queda vinculado por el sentir del jurado y su función quedaría ceñida a la calificación necesaria para determinar el grado de ejecución, la participación del condenado, la procedencia o no de las circunstancias modificativas de la responsabilidad y, en consecuencia, la concreción de la pena. Pero, como iremos viendo, desde el auto de hechos enjuiciables tiene una labor muy activa. En esta ley, todo lo no dispuesto en ella se aplica subsidiariamente la ley de enjuiciamiento criminal. Y si habéis visto algunas ponencias, algunos dicen que la fase de instrucción es exactamente igual a la de cualquier otro procedimiento. Yo estoy totalmente en contra de eso. Por ejemplo, un tema que tengo ahora mismo en Algeciras, yo me persono a mediados del procedimiento. Me concede la venia un compañero, me persono. Y veo que hay 6 imputados, la ley del jurado sigue llamándolo imputado en vez de investigado, y se habrá practicado como unas 30 testificales, pero testificales de más de media hora. Y yo solicito al juzgado de instrucción. Bueno, me doy cuenta que se han grabado todas por vídeo. Y entonces le digo al juez que eso no es posible y que tienen que transcribir todas las declaraciones, por la especialidad probatoria que tiene la ley del jurado. A ese respecto, el fiscal jefe de Algeciras evacúa su informe y dice: el fiscal, evacuando el traslado que se le ha conferido en el procedimiento anteriormente referenciado, comparece y dice que se adhiera al recurso del magnífico y esbelto letrado Javier Muriel, bla, 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 y dice: no hay que olvidar las especialidades procesales de la ley orgánica del Tribunal del Jurado. Las partes deben acudir al acto del juicio con testimonio de las declaraciones, no grabaciones, para poder presentado al tribunal en caso de contradicción
con las que se presten en el acto del juicio. Por ello, no es de aplicación la jurisprudencia citada en la resolución, no es aplicable el artículo 230, porque la ley de jurado, con respecto a la misma, constituye una ley especial que se aplica de forma preferente. Sigue diciendo el brillante informe del letrado Javier Muriel, y dice, de no ser así, este juicio conjurado nunca podría celebrarse. ¿Vale? Por eso considero que hay una importancia vital desde el primer momento en la que el tribunal, cualquier declaración que tome, sea escrita y no grabada. Veremos luego que sí y que no. En esta ley, como todas las leyes, cada uno tiene su criterio. Después de la rotundidad de un fiscal jefe de Algeciras, que estaba ahí contigo hablando fuera, me acaban de notificar que nos desestima el recurso. ¿Vale? Y que cabe recurso de revisión. Dice el tribunal, ya veremos luego cuando entremos en la fase de la especialidad probatoria, porque considero, y el fiscal jefe de Algeciras me da la razón, ¿vale? Por lo tanto, es importante que una treta que suelen hacer jueces y fiscales es ir alargando las diligencias previas, porque le da mucha más manga ancha, en vez de, en el momento que tienen conocimiento de que el objeto, el delito que se va a enjuiciar, corresponde a un tribunal del jurado, tienen que estar autoacomodando las actuaciones, pero ellos lo siguen alargando. Se lo dice la ley, el artículo 24. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Invocamos el 309 bis y le decimos, no, señoría, está claro que es un asesinato, que es un homicidio o uno de los delitos objeto de la ley. Porque desde ese momento el letrado considero que debe ponerse en modo jurado. El modo jurado es que nuestro escrito de defensa, absolutamente todo, sea acorde a un tribunal de un entendimiento medio, siendo educado. Desde ese mismo momento se nos citará una vista a todas las partes en las que se va a concretar la imputación y se va a hacer por todas las partes solicitud de prueba de vista. El juez en ese acto o en los 3 días siguientes dictará un auto diciendo que sí, que no, que para arriba, que para abajo. Se nos da traslado, una vez haya practicado esa prueba, para el escrito de calificación provisional de las acusaciones. Y a la defensa y la vista de la audiencia preliminar. Todo esto seguimos en instrucción. Esa audiencia preliminar, que debería tener mayor importancia de la que realmente tiene, de hecho, se puede no practicar si la defensa renuncia a ella. Y es una audiencia en la que se supone que se tiene que proponer pruebas, etc, etc, etc. Pero si las defensas dicen yo renuncio, porque al final vuelve a ser casi lo mismo de la primera audiencia, pues ni se practica. Se remite, el juez ante eso dictará un auto, el juez instructor dictará un auto de juicio que equivale de apertura de juicio oral. Y con eso finaliza la fase intermedia. Se remite testimonio de particulares, muy importante. En el jurado no se elevan las actuaciones como en todos los juicios, el total del tocho, del expediente, sino que solamente los particulares. ¿De acuerdo? Ese testimonio llega a la audiencia provincial, se designa magistrado presidente que resolverá las cuestiones previas que hayamos planteado, ojo, en nuestro escrito de personación ante la audiencia. En ese escrito de personación ante la audiencia tienes ya que alegar las cuestiones previas. Como vengo diciendo, cada maestrillo tiene su librillo y volvemos a lo que todos sabemos que son las fuentes del derecho, que son la ley, la costumbre, y es que en este juzgado lo hacemos así. Porque yo, por ejemplo, en contra de lo que dice la ley, en mi primer jurado, que iba tiritando de miedo, me veo como acusación particular entre la fiscal y el abogado del Estado. Pero llegamos a un acuerdo todas las partes. Y el magistrado presidente de Málaga, sin constituir siquiera el jurado, dictó sentencia. Cuando eso me ha vuelto a pasar, y que además fue muy curioso, porque yo iba muerto de miedo ante mi primer jurado, y cuando aquello se va terminando, dice la fiscal, pues nada, que no voy a poder celebrar mi primer jurado. Y dice el abogado del Estado, pues yo tampoco. Digo, coño, veníamos los 3 nuevos, que uno piensa que están muy acostumbrados, y los primeros que no están muy acostumbrados suelen ser los
algunos magistrados. Pero bueno, una vez resueltas, como digo, por el magistrado presidente, dicta auto de hechos enjuiciables que resuelve sobre la prueba propuesta y señalará vista. Ahí el LAG hace el sorteo de los 36 jurados, que es un acto al que puedes comparecer, pero no sirve para absolutamente nada, porque es ver a un secretario judicial haciendo un sorteo. No tienes capacidad de intervención ninguna. Lo que sí es del todo esencial, lo hablaba antes con el compañero, es obtener cuanto antes el cuestionario. El cuestionario que esas 36 personas tienen que rellenar, porque hoy en día todo está en Internet. Entonces tú, con mucho tiempo de antelación al juicio, vas a saber nombre, apellido, dirección, quiénes son, y todo está en las redes sociales. Todos ellos tendrán su opinión publicada sobre algunos asuntos, y tú más o menos puedes ir perfilando para dónde puede ir cada uno, ¿vale? Y eso es muy importante de cara luego a la selección del jurado. O sea, es decir, con mucho tiempo antes, tanto tú como tu cliente va a tener acceso a saber quiénes son las 36 personas que el día de mañana, el día del juicio oral, comparecerán para ser elegidos o no. No hay... yo ahí me gustaría que hubiera un poquito más de privacidad para esas personas. Como, ¿no? Quizá no es como llega a ser los testigos protegidos, que no se le viene en la cara, pero un poquito de privacidad, porque forma parte del expediente y está ahí. Vamos, de hecho, se te tiene que entregar sí o sí. Y sobre esas personas, tú tienes que alegar algún motivo de recusación. Si no has recusado con motivo en ese acto, cuando sea la selección del jurado, no puedes recusarlo con motivo. ¿De acuerdo? Ya tiene que ser sin motivo, como veremos después. En resumen, el proceso como tal, hasta que lleguemos al juicio, es una especie de bucle en el que se va proponiendo pruebas, que a la defensa casi siempre se le desestima, como es habitual, y se trata de demostrar si el delito a enjuiciar forma parte de los atendibles por la ley del jurado o no. Es de lo que se trata. Dos autos muy importantes que todos tenemos que tener especial interés es, uno, el de apertura de juicio oral, establecido en los artículos 32 a 34, en fase de instrucción. La resolución por la que se acuerda el sobreseimiento. Ahí el juez tiene que decidir si se abre juicio oral o se sobresee. Si se sobresee, cabe recurso de apelación. Si no se sobresee y dicta que se abra apertura de juicio oral, esa decisión no se puede recurrir. También podrá el juez ordenar, antes de dictar ese auto, si ve que todavía la prueba es insuficiente, la práctica de nuevas pruebas. Los testimonios. ¿Por qué hablamos de los testimonios? Lo que he traído ante a colación del fiscal. En ese mismo auto, el juez acordará que se deduzca testimonio de, per se, por ley, de los escritos de calificación de las partes, acusación y defensa, la documentación de las diligencias no reproducibles y que hayan de ser ratificadas en el acto del juicio, el propio auto del juicio oral. Este testimonio, los efectos, instrumentos del delito y tal, serán inmediatamente remitidos a la audiencia. Nosotros podremos pedir en cualquier momento testimonio de las actuaciones que consideremos importantes para ser exhibidas en juicio. Segundo auto, el de los hechos enjuiciables, artículo 37. Este lo redacta ya el magistrado presidente, que debe de entender del juicio. Básicamente expone las alegaciones de los escritos de conclusiones y recomiendo, en contra de lo que solemos hacer muchas veces en los otros tipos de procedimientos, explayarse en la defensa. Muchas veces decimos, mi cliente no ha sido, ¿vale? En este caso no, porque tanto en el auto de hecho enjuiciable como en el veredicto y en el acta que se le entrega al jurado, se les va a leer lo que cada uno hemos dicho. Ellos en su escrito de acusación, ellos van a decir, es culpable por esto, por esto, por esto, por esto. Si nosotros decimos, no es culpable por nada, el jurado queda huérfano, queda cojo. El juez profesional le da exactamente igual porque sabe por dónde vamos. Pero al jurado que viene de su casa sí quiere leerlo, quiere entenderlo. Así que yo por lo menos recomiendo que, aunque sea sucintamente, sí se explique en el escrito de defensa los motivos por los que creemos que no.
En párrafos separados, el juez, el presidente, establece los hechos que configuren el grado de ejecución del delito y el de participación del acusado, así como la posible estimación de la exención, agravación o atenuación de la responsabilidad criminal y determinará el delito o delitos de los hechos que se constituyan. Y también se pronuncia sobre la admisión de la prueba. No cabe recurso sobre ese auto. Si te inadmite la prueba, no cabe recurso. Solamente puedes mostrar tu oposición de cara, no protesta, oposición, de cara a ulterior recurso. Por su parte, todos lo sabemos, bueno, ahí está la ley, son 70 artículos que establece los delitos contra las personas, los cometidos por funcionarios públicos, contra el honor, contra la libertad y la seguridad. Viene un listado de los delitos a enjuiciar. La composición del tribunal del jurado son 9 jurados más 2 suplentes y un magistrado presidente que corresponde a la audiencia provincial que territorialmente corresponda. Si son aforados, pues 3/4 de lo mismo con el TSJ y con el Supremo. La función de los jurados, muy importante, los jurados emitirán veredicto declarando probado o no probado el hecho justiciable y proclamarán la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado. El jurado, y hablábamos antes de la falta de protección sobre los jurados, el jurado que durante su labor se vea perturbado tiene que comentarlo inmediatamente a la sala, porque haya recibido una amenaza, una insinuación, una prenda, un regalo, lo que sea. Cualquier cosa que le perturbe a la hora de no emitir un voto de una forma libre, tiene que comunicarla inmediatamente al tribunal. En la determinación de la competencia del tribunal de jurados que no pienso ni entrar. Es un batiburrillo que se hace por ley, con lo cual lo que sí tenemos que tener claro es que es por materia y no por pena, como el sumario ordinario. La regla general, eso sí, se aplica el principio de conexión, excepto la prevaricación, así como aquellos delitos conexos cuyo enjuiciamiento pueda afectar por separado sin que se rompa la continencia de la causa. Antes hablaba con Víctor sobre si había habido muchas reformas, modificaciones de la ley del jurado. Ha habido muy poquitas, más modificaciones que reformas, no de gran calado, en el que justo por esto la Fiscalía incluso ha emitido varias memorias en las que solicita que se quiten delitos. Porque montar un tribunal del jurado al erario público, con lo que supone incluso al ciudadano, por una amenaza, es un poco excesivo, considero yo. Lo que se consiguió quitar en su día fue el incendio forestal, pero poco más. Como bien ha dicho Víctor, esto es del año 95, vamos casi para 30 años y le corresponde una reforma importante. Los requisitos para ser jurado. El TikToker. Ser español mayor de edad, vamos bien. Encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos políticos. Saber leer y escribir, bien. Ser vecino al tiempo de la designación, no cuando se cometió el hecho, sino al tiempo de la designación de la provincia en la que se va a enjuiciar y contar con la actitud suficiente para el desempeño de la función de jurado. Eso es como un saco roto en el que puede caber absolutamente todo lo que cada uno quiera. La ley sigue con las 4 formas de no ser jurado. La falta de capacidad, la incompatibilidad, que en resumen es todo aquel que tenga un cargo, y más abogados y procuradores, ahí entramos nosotros. Los motivos de prohibición son los habituales que utilizaríamos en una recusación de cualquier tipo de procedimiento ante un testigo o tacha de perito. Y luego los excusados. Los excusados son los que alegan las excusas que consideran pertinentes, que al final acaban diciendo, el apartado 7 dice, los que aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que les dificulte de forma grave el desempeño de la función de jurado. A mí me ha pasado, por ejemplo, que comparecen los jurados, como le hacemos preguntas el presidente y los letrados y el fiscal, y un pobre señor pues dice, mire usted, yo no tengo carnet de conducir y vivo en Arriate o en Montejaque, y el primer autobús que sale para Málaga es a las 10 de la mañana. Usted mira cómo vengo yo a juicio a Málaga 3 mañanas para esto. Y entonces, pues el juez, supuestamente con buen criterio, dice, pues mire, usted queda excusado, ¿no? Hay infinidad de casuísticas de gente pues, que no se puede. Un aspecto muy importante es, como digo, la recusación
en el momento de la personación ante la audiencia provincial, porque después solamente tendremos derecho a recusar a 4. Lo vemos ahora después. En Málaga tenemos la inmensa suerte de contar con Pilar. Pilar es la funcionaria de la audiencia provincial que se dedica al jurado. Cualquier persona que tenga cualquier duda, inquietud ante ya no su primer jurado, otra cuestión, se puede dirigir a ella, que es un amor de funcionaria y nos ayuda muchísimo, ¿vale? Sabe de las circunstancias de la persona cuando nos enfrentamos por primera vez a un jurado y te suele guiar bastante bien. Pilar se llama, es maravillosa, ¿verdad? De hecho, hablamos de la posibilidad de invitarla, pero al final no ha podido venir porque sabe más que nadie del jurado en la provincia de Málaga. Al acto de la vista comparecen, mínimo tienen que comparecer 20 de los 36. ¿De acuerdo? Porque, como digo, se celebra un sorteo, esos están por allí pululando. A mí me pasa que el día que tengo jurado, claro, físicamente no los conozco. Y desde que entro por la puerta del juzgado voy saludando educadísimo a todo el que me encuentro. Si no lo conozco. Buenos días, correcto. ¿Necesita usted algo? ¿Le puedo ayudar? Ah, luego usted, jurado. Estoy aquí ganando como mujer. Esto es una lucha, como siempre, de ellos contra nosotros. Y se eligen a 9, como digo, 9 jurados más 2 suplentes. Acusación y defensa tienen derecho a recusar 4 cada uno. Cuando digo acusación y defensa es si tú eres el fiscal, ya pues yo de fiscal y muerto. Si tú eres el fiscal y yo soy acusado en particular, entre los dos, 4. Es decir, se suele llegar a un pacto. 2 y 2, o incluso dependiendo de la capacidad de la manga ancha que quiera tener el magistrado presidente, se suele hacer hasta un pequeño debate entre los compañeros y tal, pues muchas veces somos 5 abogados de la defensa. Y entre todos solo podemos a 4, ¿vale? No es que cada abogado de la defensa recuse a 4, sino entre todos, 4. Con lo cual, por eso se exige un mínimo de 20. 20, si quitamos a 8, quedan 12. Son 9 más 11, 2 sustitutos, y siempre queda uno volando, con lo cual se puede hacer el sorteo. Se constituye el jurado y los 9 jurados deben prometer o jurar su cargo. So pena de lo que decíamos antes, ven que no te voy a pegar, de multa de 50.000 pesetas. Si por lo que sea alguno no jura o promete, se le expulsa y se mete a un suplente. Empieza el juicio con tu cliente sentado al lado, eso tiene sus pros y sus contras, pero por lo menos está sentado contigo en el estrado, y se sigue la norma del 680 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El LAG empieza, el secretario judicial empieza con la lectura íntegra del escrito de acusación y escrito de defensa. Por eso digo que es importante hacer una relación sucinta en el escrito de defensa, para que al jurado se le vaya quedando. Si de repente llega y dice, cuenta perfectamente cómo han ocurrido los hechos del fiscal y de la acusación particular, y tú te has limitado a decir, yo no he sido, el tribunal ya empieza a generar ese seco del que hablábamos antes. Es por lo tanto importante que se dé una mínima, por lo menos, explicación de por qué. Y en ese momento se abre una fase de alegaciones previas. Ojo, no cuestiones previas, alegaciones previas. Habrá magistrados, como todo, que te dejen hacer cuestiones previas. Tú lo propones, te van a decir que no, y ya está. Te haces constar tu protesta. Y las alegaciones previas también están encorsetadas. Ahí es cuando el fiscal se hace el simpático y dice, pues me llamo fulanito, represento a la fiscalía, soy la única persona independiente de toda esta gente que viene aquí, todos vienen por interés, porque les pagan, por el motivo que sea. Pero yo soy el único que está aquí para la búsqueda de la verdad y ustedes háganme caso a mí, que esta gente no sabe nada. Siempre, los fiscales siempre hacen eso. Tú, en cambio, te tienes que limitar a explicar el motivo de tu postura, porque dices que sí o que no, obviamente que no lo ha hecho, y a explicar el motivo de la prueba que has propuesto y que se va a practicar. ¿Por qué hemos decidido pues este testifical, esta pericial, para que el jurado entienda, pero nunca nos van a permitir dar indicaciones ni instrucciones al jurado sobre la valoración de la prueba? Está totalmente prohibido.
como el principio de inmediación se produce en tiempo real, yo también recomiendo ir testando la capacidad de aguante del presidente. Es decir, porque eso queda en el oído del jurado. Yo, por ejemplo, tengo una pericial que he propuesto en el escrito de defensa, se me ha inadmitido cada vez que he podido, y en el acto de la vista digo, señoría, ¿no va usted a permitir que se proponga pruebas? Porque tenemos, después de esas alegaciones previas, propones pruebas. ¿Pero qué quiere usted proponer? Pues quiero proponer una pericial de un perito que manifiesta 100% que es imposible que mi cliente haya sido. Y el fiscal, el juez, pero eso ya se lo ha escuchado al jurado. Como que hay un perito que dice que esto no ha sido. Entonces, además, nos van a ir coartando, pero bueno, aquí manda el jurado, no el tribunal. En cuanto a en cuanto a las especialidades probatorias que anunciábamos antes, los jurados por medio del presidente, es decir, el jurado cuando se sienta, le dan un papel y un boli. Cualquier miembro del jurado, en cualquier momento, puede hacerle preguntas a el acusado, testigo o perito. Pero no levanta la mano y pregunta, sino que tiene que escribirla, viene el agente se la da al presidente, el presidente la lee y si la estima pertinente, el presidente se la hace al que tiene que responder. ¿De acuerdo? Aquí los suplentes son muy peligrosos, ya lo digo, porque si ya se aburre soberanamente un jurado normal, el que está de suplente ya, ¿para qué? Y esos son, no sé por qué, los que más preguntan. Están ociosos, yo no sé, y dicen, venga, a preguntar. Y complican, complican bastante la vida, de verdad. ¿En cualquier momento o durante está llevando un interrogador? En cualquier momento, mientras se esté practicando la prueba. Es decir, ahí llega un policía nacional y dice, pues sí, nosotros consideramos que este hombre era el culpable por esto, por esto, por esto. Y a él le queda alguna duda, pues coge y escribe en su papelito, pum, 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 viene la gente, se lo da al presidente y dice, necesito saber que me aclare por qué considera que este hombre era esto en base a ta, ta, ta. Y se le repregunta, porque el miembro del jurado necesita salir de su duda en cualquier momento. Pero siempre por escrito, previo, visto bueno del presidente. ¿Vale? Eso es algo que es especial, obviamente, y no existe en los otros procesos. Los jurados tienen derecho a ver por sí mismos los libros, documentos, papeles y demás piezas de convicción. Para la prueba de inspección ocular, se coge a todo el jurado y se le lleva al sitio. Se les traslada hasta allí. Si la prueba se ha declarado pertinente, se llevará al tribunal, al jurado íntegro hasta allí. Toda diligencia remitida por el juez instructor, como hemos dicho, en ese auto que equivaldría al auto de apertura judicial, podrá ser exhibido a los jurados en la práctica de la prueba. Y aquí vuelvo al asunto muy importante del principio. El Ministerio Fiscal, los letrados de la acusación y de la defensa podrán interrogar al acusado, testigo y perito sobre las contradicciones que estimemos, pero no podemos leer lo que dijeron durante la fase de instrucción. Es decir, si yo tengo un perito que en la fase de instrucción dijo A, llega al juicio y dice B, yo no puedo decirle al perito, pero no es verdad que usted tal día dijo A, sino que cuando se cometa la contradicción, yo que tendré, lo tengo yo, no lo tiene el juez, no lo tiene nadie, yo tengo el testimonio que debí pedir en su momento y le diré al presidente, señor presidente, volvemos a lo mismo de ir testando la capacidad del magistrado presidente. Digo, es que yo tengo aquí un testimonio de la declaración de este señor que tal día dijo tal. El presidente, viene el funcionario, se le entrega al presidente, el presidente la lee y dirá, pues no considero que es suficientemente importante. Pero tú ya has soltado el leñazo al jurado. Tú ya lo has dicho, este señor dijo esto. Y todo eso va quedando. Ese seco, para bien o para mal, lo tenemos que utilizar en los dos sentidos. Y no me parece que la igualdad de armas no está muy allá. Por eso es importante que se pida testimonio siempre de todas las declaraciones que podamos impugnar el día de mañana en el acto del juicio, por si caen en un renuncio, por si han cambiado de criterio, no se acuerdan, lo que sea. Tenemos que decirle al tribunal, al magistrado presidente, señoría, este hombre ha incurrido en una grave contradicción con lo que manifestó tal día. Aquí tiene lo que dijo.
él tranquilamente la lee y según su valoración dirá si se aporta al acta del juicio de ese día para que el jurado lo lea, el jurado lo leerá. Por eso es importante el testimonio, ¿vale? Y el jurado tendrá que valorar entre lo dicho en sala y lo que dijo en su día, si ha mentido o no, o ha sido un error, lo que sea, pero ya ha cambiado su manifestación. Terminada la fase de prueba, pasamos a las conclusiones provisionales y después a definitivas. Eso sí es igual que en cualquier juicio. Con una salvedad solamente. Y es que si se modifica el tipo objetivo en base a las conclusiones provisionales, ahí ya el tribunal sigue entendiendo. No es que diga, ahora de repente no es de los delitos tasados por ley, con lo cual volveríamos atrás todos, no, sino que ya sí, ya a la altura que estamos, sigue para adelante. El acuerdo entre las partes y la disolución del jurado, como digo, a mí me ha pasado que yo lo he hecho como cuestión previa cuando no existen ni cuestiones previas ni absolutamente nada, y antes incluso de que se constituya el jurado. En contra de la ley dice, no, tiene que practicarse toda la prueba, y si en conclusiones provisionales todos llegamos a un acuerdo, se disuelve el jurado y el juez dicta sentencia en los términos establecidos en ese acuerdo. Sí, perdona, Javier, aquí online nos preguntan, igual no le quedó claro, que ¿cuándo pide el testimonio de las declaraciones? ¿Se lo puede La ley repetir? dice explícitamente que la podemos pedir en cualquier momento de la instrucción, ¿vale? Pero yo desde que tengo conocimiento, yo ya voy pidiendo testimonio. Luego en el escrito de defensa, cada vez que puedo, pongo testimonio. La ley dice cada vez que, en el momento, en cualquier momento. Artículo 52. Esto es realmente muy técnico y complicado porque es la formación del veredicto. El veredicto es un documento que el magistrado presidente, en base a la prueba que se ha practicado, hemos de recordar que ya se ha terminado la fase de prueba y de alegación, y el informe final y todo. Entonces, ahí creo que entra la verdadera interacción entre el abogado de la defensa y el abogado de la acusación, o los fiscales, porque es un toma y daca, un tira y afloja, en el que se tiene que establecer claramente, párrafo por párrafo, lo explica muy bien la ley del jurado. Los hechos enjuiciables, si son favorables, si no favorables, porque sobre ese documento es sobre el que se tiene que pronunciar párrafo por párrafo, como hecho probado o no probado, el jurado. El jurado no de repente le dice, venga, vete y me viene y me dices qué te ha parecido todo. No, sino que cada párrafo tiene que ir diciendo, lo entiendo probado, no lo entiendo, entendemos que no ha sido probado, así. Entonces, si entran en contradicción, no puede haber muchas frases subordinadas que lleven a elementos de juicio que no corresponden al objeto del delito. Hay que estar espabilado ahí, porque el juez lo redacta, se nos da a las partes, se hace una vista en la que no está el jurado, y el fiscal dice, señoría, pues yo considero que debe usted incluir este párrafo, tal, que tú ves claramente que lo que está intentando es que conlleve una inculpación. Tú haces todo lo contrario, obviamente. Y al final el juez decide. A la vista de la prueba, el juez incluso puede modificar la calificación en ese documento. Por eso digo que ese documento, esa fase es vital, la de el veredicto. Se concede audiencia a las partes, como digo, las modificaciones que tú quieras adicionar en ese veredicto, y te la denieguen, solamente cabe formular protesta de cara a ulterior recurso. El secretario del Tribunal del Jurado incorporará al escrito con el objeto del veredicto el acta del juicio. En ese acta del juicio, es decir, al tribunal se le va a entregar ese documento sobre el que tiene que pronunciarse, más el acta que se va levantando cada día, sucintamente con las pruebas que se han practicado, más nuestros testimonios de las contradicciones de testigos, etc. Y sobre ello hará constar las peticiones que, aunque se nos hayan denegado, tienen que constar. Instrucciones a los jurados. Nosotros las tenemos completamente prohibidas. Aquí el magistrado presidente vuelve a tener un papel esencial, en el sentido de que va a explicarle al tribunal del jurado pues, en qué consiste el objeto del veredicto, cómo deben actuar, las votaciones, si tienen dudas, si cualquier cosa. Entonces, hay magistrados
que son muy, muy, muy respetuosos con esto, porque es uno de los mayores motivos de nulidad luego en un recurso ante el TSJ, porque el juez se pasa de instruyendo al jurado y le guía un poco en el sentido. De hecho, la ley prohíbe, el artículo 54.3, dice, cuidará al magistrado presidente de no hacer alusión alguna a su opinión sobre el resultado probatorio. Asimismo, informará, que esto se les suele olvidar, si tras la deliberación no les hubiese sido posible resolver las dudas que tuvieran sobre la prueba, deberán decidir, es decir, el indubio pro reo. Si tienen dudas, deben absolver. Eso se les suele olvidar a los magistrados decirlo. El jurado se retira y tiene 2 días para emitir su fallo. Hay una regla no escrita que si lo haces muy rápido, estás condenado. Así, no me pregunté por qué, pero si tú te quedas a disposición del tribunal y a lo mejor la sesión acaba a las 2 de la tarde, te llaman a las 5 y te dicen, oye, que ya hay fallo. Vale, ¿vale? No cabe la abstención, ningún jurado puede abstenerse, otra vez, so pena de multa de 75.000 pesetas, ¿vale? ¿Qué es necesario para condenar? 7 votos a 2. 7 para condenar, 5 para absolver. ¿Qué pasa si tenemos 6-3? Eso es lo que se llama jurado colgado. No me preguntéis por qué, pero se llama así. Y eso establece que debe repetirse el juicio. Si se repite el juicio una segunda vez y tampoco con un jurado diferente, si se repite y se vuelve a caer 6-3, la sentencia es absolutoria. ¿De acuerdo? Siendo una ley tan simple, tan clara, que tiene solo 70 artículos, pues podemos pensar, coño, 7 para condenar, 5 para absolver, un criterio un poco de epiblar, ¿no? O sea, primero de eso, pero, por ejemplo, aquí tuvo que sentar doctrina el Supremo. En la Audiencia Provincial de Toledo celebraron un juicio del jurado 6-3 y el juzgado asumió. La acusación recurrió y el TSJ de Castilla-La Mancha absolvió. En cambio, llegó al Supremo y dijo, 6 no son 7. No podéis condenar, ni podéis absolver. Y ordenó la repetición del juicio. Esa, por si os interesa, es la sentencia que fijó doctrina, la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2013, que invoca el acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 13 de marzo de 2013. El acta de la votación en contra de lo que es conocer todos los datos de los miembros del jurado sí es secreta. Quien incumpla ese secreto, a este ya le cae un poco más, le caen 500.000 pesetas. Y muy importante, de cara a ulteriores recursos, el jurado debe motivar el porqué. No es solamente probado, no probado, sino tiene que llegar y demostrar por qué la ratio decidendi, por qué la convicción de que la prueba que es condenatoria o absolutoria, ¿vale? Su ausencia o incongruencia es motivo de recurso de apelación ante el TSJ. Si es muy flagrante, el mismo magistrado presidente puede devolver el toro a los corrales. Dice, vale, me parece muy bien, pero esto me lo tenéis que explicar bien, porque si no va a ser nulo. Eso puede llegar a hacerse hasta 3 veces. Devolver el acta al jurado para que motive y haga las cosas en consecuencia y bien. Si a la tercera vez el jurado sigue RQR en lo suyo, sin motivar bien, el juicio se tiene que repetir. Por eso hablábamos antes de que la propia Fiscalía, hacer todo esto, por ejemplo, con un delito de amenazas, es una barbaridad, ¿vale? Entonces se está intentando hacer más ágil y con unos delitos de una entidad más grande, por lo menos eso. Y por mi parte, la verdad que nada más. Como decía Lina Morgan, agradecida y emocionada de que hayáis venido hoy aquí. Y al que no me haga preguntas para pillar, lo invito a cerveza ahí Sí, mira, en el barista. Aquí un compañero, y además creo que un tema que hablamos tú y yo previamente, nos dice nuestro compañero Juan Uribe,
que el tema de conformidades. Dice, después del escrito de acusación y escrito de defensa y antes del auto de apertura de juicio oral, cerré acuerdo con Fiscalía. Y su pregunta es, ¿hay que esperar a la primera comparecencia del jurado previo a empezar a elegir jurado o se puede presentar antes acuerdo por escrito para que la audiencia tan solo se señale una fecha para ratificar dicha conformidad? Vuelvo a lo mismo de antes. Yo cuando celebré ese juicio, en el que gracias a Dios iba con una acusación particular para ser el primero, y ni se constituyó el jurado, cuando he vuelto a proponerlo en otro jurado, el magistrado presidente me ha dicho que si estoy loco, que se lo prohíbe la ley, que tal, no sé cuánto, y entonces le he exhibido la sentencia primera. ¿Y qué hace? Tira de la fuente del derecho y dice, ¿será que en ese juzgado lo hacen así? Y con eso nos quedamos. Es decir, que es que depende del magistrado presidente. Aunque parece que la labor enjuiciadora obviamente recae solamente sobre el jurado, pero tiene un papel, para mí, mucho más activo en la ley del jurado, en el proceso del jurado, que en los procesos normales. Depende de su criterio. Yo entiendo que por economía procesal y para facilitar todo, si hay una conformidad, pues lo hacemos y ya está. Pero que si te encuentras, porque la ley no lo prohíbe, pero sí tiene un artículo específico que te dice, una vez practicada la prueba y en modificación, como hemos dicho antes, de las conclusiones provisionales, si hay conformidad se disuelve el jurado, pero nunca antes. La ley no lo permite como tal. Será una de las modificaciones que habrá que meter. Nuestra compañera Gemma también nos da las gracias y te da la enhorabuena por tu gran exposición. Buena gente, Gemma. Y bueno, en línea general te pregunta qué consejos nos darías para nuestro primer juicio por jurado. Consejo en general. El primero de todo es irse a ver jurado. Yo siempre lo hago, a mí no se me caen los anillos. Cada uno en nuestra vida profesional habremos tenido más o menos juicios, pero yo siempre que me presento ante una novedad, voy y la veo antes. Me gusta ver compañeros, cómo lo hacen, te va quitando el miedo. Yo he estado en el Tribunal de Cuentas, he hecho una vista casacional en el Supremo, nunca lo había hecho. Ir al Supremo a hacerla, no solamente el escrito de casación. Y pues, en la medida de lo posible, yo siempre me empapo. Ahí tengo que citar al compañero, a Guillermo Gámez, que es un experto absoluto en jurado. Yo siempre cuando yo iba a hacer mi primero, le llamé y digo, ¿te importa si te hago? Y dice, por supuesto. Para mí es el mejor consejo. Porque luego el proceso, quitado las salvedades de la especialidad probatoria que hemos visto, es lo mismo. No tiene mayor importancia. Pero más o menos cuántas veces hay que acudir, porque tienes que ir una vez para el jurado. Claro, yo me lo veo entero. ¿Eh? Yo me lo veo entero. Cuando yo fui, me vi 2 enteritos de público. Pero no hay que ir varios días, ¿no? ¿O es todo en el día? No, claro. O sea, no, el día de la selección del jurado es el mismo día del juicio. Ese día empieza el juicio. Se puede tardar más, se puede tardar menos, pero cuando comparecen los supuestos 36 sobre los que se hace hay una especie de urna, que al final es un cajón de papel, de folio del juzgado, y se escogen 9 nombres más los 2 suplentes. Y a eso se le hace entrar. Se le hacen las preguntas y usted, pues, que hay algunos que se ponen muy, muy filosóficos. Es decir, tú de repente a un señor, con todo mi respeto, aunque se podía excusar, de avanzada edad, y lo ves que el hombre pues, tiene la formación que tiene, obviamente, y le dice, ¿usted qué prefiere? ¿Un inocente en la cárcel o un culpable en la calle? Y digo, si hay algún profesor de filosofía del derecho que haya resuelto esa pregunta alguna vez, que me lo presente. Y vais y lo preguntan al pobre hombre. Claro, tienes que hacer preguntas para elegir el jurado en el que tú vayas sacando la esencia, aparte de lo que tú ya has estudiado antes de cada uno en las redes sociales. Pero claro, en cuanto se constituye finalmente, el juez coge y dice, juran los cargos, los prometen, pasa el acusado, empezamos. Esa misma mañana. Pero hay una lista que son solo los abogados. ¿No? La vista, La que pelean los párrafos. esa es la del veredicto. Esa es ya practicada la prueba y después de los informes. Pero todo el mundo. No. O sea, de hecho, los juicios de jurado de media suelen durar 3 días. En el auto de hechos enjuiciables que dicta el juez de la audiencia provincial, ya te va a hacer una escaleta. Te va a decir, el primer día, elección del jurado y declaración del acusado. Segundo día, testificales, Tercer día, tal. Y así. Mínimo son 2 o 3 días, seguro, de juicio.
¿Y siempre se celebra la audiencia provincial todos los...? Sí, sí, O sea, que Málaga, por ejemplo, es en la ciudad de la justicia. claro. Siempre en sede de la audiencia provincial o, como he dicho antes, si está aforado, será un magistrado de sala del TSJ que corresponda o magistrado de sala del Tribunal Supremo. Javier, el delito contra el honor también es un buen jurado, ¿no? Por tanto, digo así. Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Cuál es? Los trabajadores en general, los impulsos se pueden detectar. No, 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 esto seguro que no. por ejemplo, Allanamiento moral, la infidelidad a la custodia de documentos, el cohecho, el tráfico de influencia, la malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios. Ese debe ser curioso también explicárselo al jurado. La infidelidad de la custodia de presos. Más están exentos los que corresponden por competencia a la Audiencia Nacional o a la Fiscalía Europea. ¿Contrario o no contrario? Bueno, un lista muy chiquitito, son 13 o 14. Al final será el último, ya lo verás. Homicidio, amenaza y omisión del deber de socorro. No, los delitos contra el honor no. El artículo 2. Sí, no, ya que algunos ya están hasta despenalizados. En la motivación del veredicto, del veredicto, ¿existe más o menos lo mismo para inocencia, para culpabilidad, para decir Sí. que la necesidad no sé qué, o cuando dice, no, es que no nos ha quedado... Sí, porque el fiscal lo va a recurrir también. Y va a decir, yo no sé por qué esta gente ha entendido que este hombre es inocente. Y ese es uno de los, yo diría que es el principal motivo de impugnación en el recurso de apelación ante el TSJ. Pues claro, tú tienes que saber por qué para poder defenderte. Lo de siempre aquí, no me ha quedado un delito acreditado. Claro, ¿y la estadística de la apelación, eso es positiva o negativa? anda por ahí. Aunque es bastante, se suele acordar mucho la nulidad y repetición. Vamos, mucho. Se estima bastante. Sí. Es que de verdad, es que yo he llegado a celebrar juicio con jurado y tanto el juez instructor como en su momento, como el magistrado presidente, están con la ley así, viéndolo en la mesa. Porque es muy novedoso también para mucha gente. ¿Y repetir el juicio, qué sensación da desde la defensa? ¿De que vamos bien o que no? Hombre, vista la estadística de 90% condenar, yo lo veo bastante bien. Pero bueno, mejor que no sea el primer momento. No, claro. ¿Verdad? No va tochando. Pero sí, y como es con un jurado nuevo, todo nuevo, empezamos otra vez. Sí, pero bueno. Que a mí no me ha pasado, ¿eh? Yo esa experiencia no la he tenido, ¿eh? De tener que repetir el juicio. Yo o he tenido condena o alguna absolución. Porque entiendo que la estrategia tiene que ser otra vez exactamente la misma. O puedes modificar. Hombre, tú estudias tus propios pasos y dices, ¿por qué no he sido capaz de convencer a 5? Tú tienes que centrarte en 5. Aunque convenzas a 5, el resto da igual. ¿Por qué no he sido capaz? Y la acusación no puede modificarla nada. No. No. Entonces tu estrategia de defensa sí puede No, claro. mejorar. Claro, es eso. Javi, pero en la repetición del juicio entiendo que practica está como condicionado por los requisitos de defensa, ¿no? En cuanto a La repetición es hasta el día del juicio oral, es decir, la elección se vuelve a buscar a otros 36. Sí, exactamente. Pero Eso es. si se practica la práctica de la prueba, no creo que ya has practicado previamente en el juicio anterior. Claro. Con lo cual, tu estrategia procesal como defensa, por ponerme a Sí, te entiendo. si tomo declaración a un testigo, que ya le he tomado declaración y le he preguntado, y entiendo que cada vez que repita. Pero a lo mejor luego has llegado a tu casa y has dicho. Le tenía que haber dicho esto, Claro. me ha contestado de esta manera, pero Sí. también es verdad que entiendo, no sé, me parece que es muy viciado, ¿no? La práctica reiterada Sí. con todo, es más que suficiente para resolver, porque si estuviéramos, sería una consulta que te quería hacer, que no me ha quedado clara. Te estás quedando sin cerveza, te lo digo. No. Cuestiones previas. Has dicho que habría que señalarlas en el escrito A mí, de la sí. personación. En el escrito de personación ante la audiencia provincial. ¿Y cuándo suelen las cuestiones previas? En el auto de hecho enjuiciable. Es que no me había dicho, a lo mejor lo has dicho, pero te emocionó la cerveza todavía. Bueno, vale.
Y el programa jurado, el delito de agresión sexual no es para... No, Claro, no es competente. Es el artículo 2, es muy claro. ¿Tú crees que con la reforma se incluirán más tipos delictivos? Yo creo que se suprimirán. ¿Se suprimirán? Se suprimirán. Yo, por ejemplo, ahora estoy inmerso en uno de un policía nacional, ¿no? Y le atribuyen el jurado porque, según el juez instructor, ha cometido cohecho. Aparte del paquete básico, que sabemos que mete siempre asuntos internos, de revelación de secretos, los 3 típicos, a este le meten cohecho. Tienes que buscar un jurado que sea una persona más o menos de orden, es decir, ¿no? Si te aparece el tío con una bufanda palestina a juicio, o de extrema derecha y tu cliente es un inmigrante, obviamente lo recusas. Pero es muy difícil extraerle, arrancarle al jurado el sesgo, porque que han detenido a un policía, algo habrá hecho. Además, generalmente es que lo han dicho en la tele. ¿Cómo quitas eso de una persona que está martillada constantemente con un juicio, por más execrable que sea? Bretón, casos que todos hemos visto. Yo la violencia vicaria esa de que matan a los hijos, yo esa barbaridad, cualquier persona normal, cuando lo tiene delante, si no hay una prueba, una defensa muy contundente o que tú hagas tambalear eso, ese tío está condenado del día que ha entrado, en la primera sesión de juicio. Es complicado. Bueno, ¿alguna preguntilla más? ¿Se nos ha quedado algo? Pues por nuestra parte, agradecerte, Javier, A vosotros. tu exposición. Espero que os haya servido para tener una visión más cercana de lo que es el Tribunal de Jurado. Y gracias por todo.